Ya vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy. Les recuerdo las redes de la Fundación para la Cultura Urbana. En Twitter somos @culturaurbana, en Instagram somos @culturaurbanaoficial_. Tenemos un canal de Telegram y tenemos también una cuenta en Facebook. En ambos sitios nos consiguen como Fundación para la Cultura Urbana. A través de nuestras redes se pueden mantener al tanto de todas nuestras actividades, de todo lo que vamos planificando. Y aprovecho también para recordarles que sigue abierta la convocatoria del Premio al Transgenérico. Quedan 2 semanas para mandar manuscritos. En nuestras redes y en nuestra página web culturaurbana.online están las bases completas que pueden consultar, cómo deben enviar, a dónde deben enviar. Recuerden que el Premio Anual Transgenérico recibe todos los géneros literarios. Tenemos este año un grado muy especial, conformado por 5 lectores, escritores, investigadores de primera línea, como siempre ha sido el Premio Anual Transgenérico. También quiero comentarles que en nuestro canal de YouTube, Fundación para la Cultura Urbana, están todas las conversaciones que hemos tenido en el primer y en el segundo ciclo de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, y pronto, por supuesto, vamos a tener las conversaciones de tercer ciclo para que puedan compartirlas, volver a asistir a ellas y que quede como registro de este esfuerzo que hemos hecho junto con Tulio. Y quiero invitarlos, la semana que viene vamos a tener a César Miguel Rondón como invitado en el ciclo dedicado al Caribe. Ahora sí, a ver, creo que ya estamos, ya tenemos bastantes personas en la sala. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. Este ciclo, tercer ciclo, como dije hace unos minutos, de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, que este relanzamiento se hizo con motivo del 20 aniversario de la Fundación para la Cultura Urbana. Hoy tenemos nuestra segunda conversación en torno a esto Tulio ha llamado el Caribe tan cerca y tan lejos, que la semana pasada nos dejó a todos con ese sabor Caribe, y hoy tenemos una estupenda invitada, como nos tiene acostumbrados Tulio todos estos sábados, es Magdalena López. Quiero, antes de comenzar, antes de darle la palabra a Tulio, agradecerle a Magdalena por acompañarnos, por su entusiasmo y su interés. Ha sido una invitada que ha estado muy pendiente y ha estado muy, muy emocionada con la idea de participar. Gracias, Magdalena, en nombre de la Fundación, de todo el equipo. Estamos muy contentos de tenerle hoy acá. Y bueno, aquí tenemos a nuestro moderador y lanzador, el director, fundador de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, Tulio Hernández. Creo que no necesita más presentación. Tulio, buenos días, adelante. Buenos días, gracias, Dianida. Bueno, hoy vamos entonces con Magdalena López. Magdalena es una de esas personas que hacen vida académica en serio, que ha hecho una carrera desde su pregrado en la Universidad Central, luego su máster, luego su PhD, que ha hecho un trabajo escrito que debo decir que me ha sorprendido. Todas las semanas me sorprendo porque descubro en mis invitados una capacidad de producción más grande de la que yo creía conocer. Y en el caso de Magdalena, Magdalena es una investigadora de la literatura que ha trabajado los temas no solamente del Caribe, sino también de alguna manera del África lusoparlante, se dice, los que hablan lusófona. Ok, como francófona o como anglófona, lusófona. Y Magdalena además, hoy todavía lo comparte su vida entre como investigadora en el instituto, cualquier cosa que diga mal, Magdalena me corrige. El Instituto Kellogg de Estudios Internacionales y en el Centro de Estudios Comparados o Comparativos de la Universidad de Lisboa, que fue precisamente en la Universidad de Lisboa en noviembre de 2017,
donde yo me encontré con Magdalena ya convertida en esta profesional de alto nivel en un evento que ella organizó sobre la violencia y la política en Venezuela. Y es un evento que nunca se lo he dicho a ella, pero para mí fue muy importante. Primero porque yo estaba recién escapado de Venezuela, estaba un poquito deprimido y regresar a Lisboa me hizo muy feliz, es una ciudad que mucha gente adora. Y luego porque me conseguí, y lo dije en mi intervención, con un grupo de venezolanos extraordinarios, que es gente que está estudiando con mucha formación sólida y académica el fenómeno de lo que nos ha ocurrido, pero yo lo decía que con menos rabia y menos amargura que muchos de los que lo hemos vivido durante años y tenemos unos cuantos años más. Por lo tanto, teníamos muchas más esperanzas con lo que iba a ser el país que con lo que fue. Y la otra razón por la cual ese evento de Magdalena, que Magdalena dirigió, me impactó mucho, es que por primera vez yo era el ponente más viejo, bueno, de más edad del grupo, y no solamente que era de más edad, sino que el que me seguía, que era Méndez Guedes, también yo era mayor que él. Y además incluso habían unos académicos de 28, menos de 30 años, haciendo sus ponencias, y yo quedé realmente fascinado de empezar a hacer un papel distinto. Decía, bueno, ahora no me tengo que esforzar tanto por demostrar lo que he estudiado para el caso, sino por ayudar a reflexionar a la gente que es mucho más joven que uno. Y luego me conseguí a Magdalena, y ese es el origen de este encuentro, en Bogotá, en la Universidad Javeriana, en un encuentro de literatura latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh, que por cierto era dirigido por venezolanos profesores aquí en Colombia, entre los que estaban Gina Saraceni y otros. Y además me impactó mucho porque aquí fue al revés. Magdalena era la más joven en los 4 ponentes, era todo lo contrario, habían ponentes de mi edad, y además me deslumbró algo que es que yo no sabía que en Cuba habían caníbales y que habían antropófagos, y no antropólogos, y que comían gente, y no tenían ni idea. Ya nos explicará por qué estoy diciendo esto. Y cuando pensé en el Caribe, de una vez me acordé en todo el trabajo de Magdalena como antologista de narrativa del Caribe, como estudiosa de la novelística del Caribe, como narradora ella misma. Publicó este año una novela de la cual ya hablaremos, y de manera pues que para nosotros es una gran alegría tener a Magdalena, y para mí recordar que en ese evento de Lisboa dormí ese día, la primera noche, muy contento de saber que los venezolanos en la diáspora están unos, los que pueden, formándose con una gran solidez y siempre siguen reflexionando sobre Venezuela. Bienvenida, Magdalena. Bueno, Tulio, muchísimas gracias. Estoy sonrojada con tanta generosidad en esa presentación. Te agradezco mucho la oportunidad de conversar un rato hoy sobre uno de los temas que más me gusta, que es el Caribe. Y aprovecho también para agradecerle a la Fundación para la Cultura Urbana esta oportunidad, y desde luego a la gente que se está conectando hoy sábado cuando podrían estar haciendo otra cosa, un fin de semana, que nos acompañen un rato en esta conversación. Bueno, Magdalena, con Magdalena vamos a hablar no exactamente de otro rostro, pero Magdalena, cuando uno lee sus trabajos, empieza a ver un Caribe distinto al Caribe turístico, al Caribe seductor, al Caribe solamente plácido, que también lo es. Y a Magdalena yo, no, como el sábado pasado con Edgardo, no tengo que explicarle el béisbol como cuando con Néstor García o con algunos amigos argentinos que hay que explicarle cómo es el béisbol. ¿Estás de acuerdo en que vamos a hacer unos lanzamientos, unos calentamientos? Ok. ¿Comenzamos?
Comencemos, ¿sí? Okay. Vamos a ver si las puedo atrapar. Primero, algo más que islas. Bien, ese fue el título que colocamos a una antología que tuve la dicha de coordinar el año pasado. Es una antología de narradoras caribeñas, de mujeres escritoras. Y una de las premisas que tenía cuando empecé a organizar el material y empecé a pedir los textos era salir, digamos, de esa camisa de fuerza de pensar el Caribe como ínsulas nada más, como islas, ¿no? Comunidades separadas unas de otras. Y lo que quería era más bien mostrar este Caribe dinámico, este Caribe, ¿verdad?, de flujos y reflujos, de interconexiones entre continentes e islas. Entonces, más que isla, tiene que ver con esa idea de salir, digamos, del pensamiento insularista, del pensamiento de que el Caribe se reduce a islas, y pensar este juego entre tierra firme y las islas. De hecho, hay 15 escritoras, son 15 relatos, algunas de ellas de Centroamérica, otras de Colombia, una de Venezuela. Quería mostrar, digamos, este Caribe mucho más amplio de la cuenca del Caribe, ¿no? Que no es solo islas, digamos, aunque desde luego las islas están allí. Segundo, Cuba. Wow. Cuba. Yo creo que Cuba es un desencanto lento, muy lento. Cuba tiene un relato y una iconografía que es abrumadora, ¿no? La Revolución Cubana ha construido una épica que es inconmensurable, ¿no? Y el que va a Cuba como extranjero, y sobre todo el que va a Cuba con divisas extranjeras, se siente apabullado, ¿no? Cuando uno llega, uno está apabullado con todo este imaginario revolucionario y el modo también en que el relato oficial, ¿verdad?, refuerza una y otra vez esta idea de utopía. Y yo creo que empezar a una cierta aproximación de Cuba, porque Cuba siempre va a haber una opacidad en el Caribe, ¿no? El Caribe siempre tiene un lado opaco que es el que uno no puede franquear, y eso está bien. Pero digamos, en la medida en que uno va yendo varias veces, hace trabajo de campo, y uno intenta salir de ese circuito y de ese personaje que uno se inventa como extranjero que viene con divisas, ¿no? Dólares o euros, poco a poco uno empieza a rasguñar esa realidad que está detrás, que puede ser una realidad muy dura, ¿no? Y en la medida en que uno empieza a rasguñar esa realidad que está atrás, es un proceso de desencanto, pero no es, como digo, no es de un día para otro, hay que ir muchas veces, hay que tratar de salir del personaje extranjero o de académica estudiosa que viene a estudiarlos a ellos. Yo tenía la suerte que físicamente no parecía sueca, ni parecía, ¿no?, digamos, extranjera, y si no abría mucho la boca podía meterme en distintos espacios de los cubanos. Y sí, creo que finalmente uno llega como un proceso de desencanto paulatino, detrás de ese gran relato y de esa iconografía de La Habana cuando uno llega, que es increíble, ¿no? Puerto Rico. Uy, yo diría que Puerto Rico es la calidad, es la calidez de, como de cierta ligereza, cierta liviandad, ¿no? Uno llega a Puerto Rico y el ritmo es otro, y la vida es la vida cotidiana, a diferencia de Cuba, que poco a poco, cuando uno va adentrándose más, el ambiente se va haciendo más denso. En Puerto Rico el ambiente es muy grato, en el sentido de que es muy cálido, es el ambiente de la vida cotidiana, de lo pequeño, como dice un ensayista puertorriqueño, Arcadio Díaz Quiñones, es el ambiente de la brega, o sea, del negociar en la vida cotidiana las pequeñas cosas. Y esto es muy interesante, porque si uno piensa que buena parte de la élite puertorriqueña escribió y reflexionó más bien en términos vergonzosos sobre la falta de epicidad puertorriqueña, ¿no? Y sin embargo, yo creo que eso más bien le da una liviandad, una ligereza, una calidez a Puerto Rico que uno echa de menos en otros lugares, ¿no? Así que yo diría eso, es refrescante y es cálido, y la gente está en la vida con minúsculas, digamos, ¿no? Eso. República Dominicana. Uy,
Pues República Dominicana es un poco la espontaneidad, diría yo. República Dominicana ya pasó, ha vivido todo, digamos. Vivió los grandes relatos con mayúsculas y vive los grandes relatos y los pequeñitos relatos con minúsculas. Y entonces uno a veces siente que los dominicanos ya están más allá de todo eso, ¿no? Eso les da como una cierta espontaneidad, digamos, una sinceridad. Hay incluso un sentido de desvergüenza, ¿no? A veces dice, oye, pero qué desvergonzado, ¿no? Que puede ser muy grato, puede ser muy grato porque uno agradece la franqueza, pero también puede ser brutal, ¿no? O sea, puede ser, oye, por favor, maquilla, o sea, arréglamelo un poquito, no me lo diga de esa manera tan brutal. Pero yo diría eso, es la desvergüenza y la espontaneidad, sí. El otro de nuestra América. Yeah. El otro de nuestra América es el título de mi primer libro, que fue mi tesis doctoral. Yo estaba interesada en asomarme al modo en que a lo largo del siglo XX diversos intelectuales y narradores se habían aproximado a los Estados Unidos en el Caribe insular. De hecho, el proyecto inicial comprendía Puerto Rico, después Puerto Rico tuvo que salir por motivos de espacio y de tiempo, pero llegué a hacer trabajo de campo también allí. Y fue muy interesante en el sentido de que todo lo que yo encontré no hablaba de Estados Unidos, sino de nosotros, digamos, ¿no? Hablaba de cómo los intelectuales y los escritores se piensan a sí mismos a través de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos más bien como una excusa para pensar la propia identidad y para dirimir conflictos internos entre diferentes proyectos. Pero creo que es un libro de grandes relatos, de los grandes mitos, digamos, fundacionales de lo que ha sido la identidad de estas islas, y de alguna manera yo siento que todo lo que escribí después iba un poco contra todo eso que leí allí, ¿no? Muy bien. Penínsulas rotas. Sí, exacto. Penínsulas rotas sería un poco ese primer libro roto, ¿no? Penínsulas rotas es una novela que me tomó muchísimo tiempo, fue el producto, bueno, de procesos que todavía no se acaban, procesos psíquicos, pero también procesos reflexivos, en el sentido de pensar de qué modo lo que estaba roto, y por eso la imagen de la península rota, ¿verdad? La idea de una territorialidad o de una tierra firme que se ha fragmentado, ¿verdad? Pero que una península, a diferencia de una isla que es un lugar cerrado, una península todavía guarda los rastros, digamos, de una conexión. A mí me interesaban esos rastros. Entonces, bueno, esta novela era un poco como en esos rastros y en ese fracaso, de que después hablaremos, Venezuela no estaba concebida como un espacio nacional cerrado, como un país, digamos, sino como Venezuela era parte también de ese entramado caribeño, de la experiencia del fracaso y de lo roto, ¿no? De las ruinas que nos van quedando. Eso. Bueno, calentamos. Ahora vamos a comenzar a recoger las partes. Yo le hice esta misma pregunta a Edgardo la semana pasada. Yo sé que es muy ambiciosa, pero imagínate que yo soy un marciano, llego al planeta y además de conseguirme a la gente con tapabocas a todos, no entiendo bien qué es esto del Caribe y le pido a Magdalena López, que estudie la cosa, que me explique muy brevemente qué es el Caribe para ella, cómo me ayuda a entenderlo. Realmente es una pregunta muy difícil. El Caribe es un monstruo, ¿no? El Caribe es el espacio yo diría, de lo inacible, el espacio del disparate, el espacio que se niega a la captura de cualquier definición, ¿verdad? Si pensamos que históricamente el Caribe ha sido ese espacio de entrecruzamientos lingüísticos, imperiales, culturales, étnicos, es como muy difícil definir el Caribe. Ha habido intentos, sí, desde la academia, generalmente hay intentos por definirlo a través de algunos rasgos, por ejemplo, la trata transatlántica, el sistema de plantación azucarera, la cuestión de la migración o la cuestión de las intervenciones primero coloniales y luego del imperiales con Estados Unidos.
pero la verdad es que ninguna de esas características puede dar como cuenta de la multiplicidad y de todo el dinamismo del Caribe. Yo diría que es esto, es como una extensa red densa de interconexiones culturales, ¿verdad? Que pueden desembocar en los lugares más disparatados. O sea, podemos encontrar el Caribe en el Bronx, o lo podemos encontrar en Ámsterdam. Lo mismo las imágenes, pueden salir las imágenes más disparatadas. Si necesitamos una imagen, ya que estamos un poco lesamianos, pienso que quizás una imagen que a mí me gusta mucho es la de un escritor cubano, Antonio Benítez Rojo, y él dice, en algún momento, él comenta que en el año de 1962 él estaba en plena crisis de los misiles, ¿verdad? Estaban ellos ante una catástrofe nuclear, había un estado de sitio, todo el mundo se estaba preparando para el hecatombe, para que la isla y quién sabe cuánto más de la humanidad desapareciera. Y él se asoma al balcón de su casa en La Habana y pasan dos mujeres negras, caminando de una manera que él quedó como impactado, porque era un caminado que no tenía nada que ver con toda aquella angustia existencial y de los superpoderes, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces él lo que comenta es cuando, algo así, estoy recordando, que cuando las vi caminar, ese caminado, digamos, de una cierta manera, yo uso esa expresión, de una cierta manera, eso más o menos sería el Caribe, ¿no? Él incluso más adelante en ese libro habla del ritmo para definir el Caribe, ¿no? El ritmo, esa cierta manera. Entonces yo creo que sería una bonita definición, sería pensar el Caribe como una cierta manera de estar en el mundo o de habitar el mundo desde el cuerpo y con el cuerpo. Es decir, yo no me puedo imaginar un Caribe sin cuerpo, no sería Caribe, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que podría ser una definición, ¿no? Un habitar de una cierta manera con y desde el cuerpo. Bueno, interesante porque me abre paso para lo que yo quiero ahora. En alguna de las críticas a tu trabajo leí una frase que decía que el Caribe era más que playas de arena blanca, hoteles lujosos y ron barato. Y efectivamente el Caribe también es un lugar de catástrofes, no solamente de catástrofes naturales, grandes tifones, terremotos como el que le ocurrió a Haití al comienzo de esta década, vendavales, huracanes, sino también terremotos políticos. Las dictaduras más largas, entre las más largas del continente, han ocurrido en el Caribe, la de Trujillo y la de Fidel Castro, las migraciones masivas, los desniveles sociales, todo esto, eso que acabas de narrar, el lugar donde la Unión Soviética tenía un pedacito y Estados Unidos otro. ¿Por qué tú eliges dos términos que son recurrentes, incluso en lo que dijiste al comienzo, para estudiar el Caribe? Fracaso y derrota. De hecho, así se llama tu libro, Desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano. ¿Por qué desde el fracaso? ¿Cuál fracaso? ¿Cuál derrota? ¿Nos ayudas a entender eso? Fíjate, yo te comentaba que mi primer libro yo me enfoqué en los grandes relatos de identidad, ¿no? De estas islas. Y cuando terminé ese libro me quedé con la sensación de que ese Caribe no era mucho el Caribe que me interesaba o con el que yo sentía cierta conexión, ¿verdad? Y lo que he intentado un poco empezar a hacer es salir del mundo de las categorías, de las identidades, y empezar a pensar más bien en función de la experiencia, ¿verdad? La idea de que el Caribe es una cosa que está marcada por la transitoriedad, por la historicidad, no está marcada, digamos, por identidades fijas. Y dentro de esa experiencia, bueno, me encontré el fracaso, me encontré que todos estos grandes proyectos del siglo XX o de todas estas grandes utopías, ¿verdad?, habían naufragado. Y me interesaba mucho pensar ese fracaso en función de una cosa que para mí es vital en el Caribe, que es el desarraigo, ¿no?
Y cuando hablo de desarraigo me refiero no solo a los desplazamientos territoriales, nacionales o de espacios, sino también el desarraigo de las nociones, digamos, que estructuran nuestra visión del mundo, ¿no? Nuestra comprensión del mundo. Entonces, entender el fracaso, ¿verdad?, como una pérdida no solo del lugar del que venimos, sino también de la manera en que estructuramos el mundo. Yo creo que eso es lo que ha sido el Caribe. Es un espacio desarraigado por excelencia donde constantemente hay que estar replanteándose todo, ¿no? Y me interesaba pensar el Caribe, tú, como bien lo mencionaste, ya no desde los grandes relatos, ya no desde ese imaginario utópico, y piensa que Occidente siempre ubicó la utopía en el Caribe, ¿no? Entonces me interesaba salir de ese ámbito de lo utópico, pensar en la experiencia, en la experiencia de múltiples proyectos fracasados, pero pensar este desarraigo como una posibilidad creativa, con una productividad creativa, o sea, ¿hacia dónde nos puede llevar un naufragio? Un naufragio nos puede abrir el mundo también, ¿no? O sea, es verdad, un naufragio nos puede aniquilar, y de hecho, en el Caribe tenemos historias de exterminio brutales, pero también un naufragio nos puede abrir el mundo, ¿verdad?, hacia otro tipo de relación, ¿no? Y a otro movimiento. O sea, el fracaso también puede ser movilizador. Entonces sí, pienso el fracaso en ese fracaso y derrota, no me gusta distinguirlos, ¿no? Como esa posibilidad de cambiar el rumbo que te había fijado porque el barco se sobró. Te toca otro rumbo, digamos, ¿no? Eso. Y en ese fracaso, o en relación a ese fracaso, está siempre cerca el tema de los Estados Unidos. Generalmente la gente dice, hay un lugar común en América Latina que dice, pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Creo que es así. Y yo pensaba, leyendo tus cosas, y también algo que nos dijo Edgardo el sábado pasado, de que uno podría decirlo de otra manera. Pobre Caribe insular, tan lejos de la tierra firme y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Cómo te suena esa expresión? ¿Qué piensas? Porque ese otro del que hablas, Estados Unidos, a ver, me parece que es casi imposible entender el Caribe sin los Estados Unidos, entender su identidad, entender su música, entender sus oposiciones, entender todo, hasta el esquema musical de la salsa en relación a las big band de jazz, en fin, ¿cómo es esa presencia tan cerca y tan lejos de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es el gran otro, ¿no? Es nuestra gran alteridad. Y una de las cosas de mi primer libro que te comentaba es que en realidad mirar a Estados Unidos es una manera de mirarse a sí mismo, ¿no? La alteridad o ese otro siempre sirve en realidad para definirse uno. Y en ese sentido Estados Unidos ha sido una referencia muy, muy ambivalente, porque Estados Unidos es un país, pero como toda alteridad, es un país es un país admirado y un país odiado, las dos cosas, ¿no? Y a veces pasamos por una fase, a veces pasamos por la otra, y a veces yo conseguía escritores que eran muy ambiguos, ¿no? Si uno piensa inclusive en el propio Martí, ¿no? Su relación con los Estados Unidos, la admiración que hubo en el Caribe por la democracia norteamericana, ¿verdad? Un sistema liberal con instituciones fuertes, que además había conseguido democratizar lo que no se veía, lo que no se estaba viendo todavía muy claramente en Europa. En ese sentido, Estados Unidos fue un referente importante para muchos intelectuales y políticos, ¿no? Que querían llevar a cabo también una democracia. El American Way of Life fue súper importante también en el Caribe. Pensemos, hay un libro sobre eso, de cómo la identidad cubana a principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se piensa en relación al American Way of Life, ¿no? De ser modernos, cuando ya España era visto como un síntoma de atraso, etcétera, etcétera, ¿no? Y
nos ha tocado también la visión, ¿verdad?, de Estados Unidos imperial, ¿no? Son incontables las intervenciones militares, armadas en el Caribe, la cantidad de apoyo a dictaduras terribles. Entonces tenemos aquí un lado oscuro de Estados Unidos que también aparece mucho en la literatura, ¿no? Se admira una democracia, pero ellos no aplican o no les interesa aplicar esa democracia al resto, ¿no? Y a mí me interesaba no tanto las personas o no tanto los escritos que se iban de un lado hacia otro, sino me interesaba ver los pocos escritores que vivían eso con ambigüedad, que se contradecían o que admiraban cosas y después se arrepentían y decían que no. Entonces, sí, yo diría que Estados Unidos es un referente ineludible en la historia del Caribe y que como toda alteridad ha funcionado en realidad para pensarnos a nosotros mismos. Creo que uno de los aspectos que ha sido muy fuerte, quizás lo hablemos más tarde, en relación a los Estados Unidos ha sido el aspecto racial, cómo nos pensamos nosotros en el Caribe racialmente. Y eso está muy conectado cómo estamos viendo a Estados Unidos racialmente, ¿no? Mi conclusión en ese primer libro es que realmente no hay un interés en ahondar qué cosa es Estados Unidos, en verla en su diversidad, sino más bien usarla, ¿no?, como un referente homogéneo, monolítico, para pensar hacia adentro y discutir hacia adentro también, ¿no?, de la región. Eso. Ya que mencionaste el tema racial, otra constante del Caribe de la que ya hablamos en la primera sesión es el racismo. De hecho, las tres novelas, lo que llaman las tres primeras novelas de Edgardo Rodríguez Juliá tienen que ver con eso. Es muy frecuente lo del racismo en la literatura caribeña. Sí, a ver, la cuestión racial en el Caribe es muy, muy complicada, ¿no? Y hablamos hace poco de la relación con los Estados Unidos. Yo diría que si el Caribe hispanoamericano se diferencia de los otros Caribes que hay, y los acerca más al resto de América Latina, es esa idea de que nosotros somos lo opuesto. Eso ha sido como una idea fundacional de la identidad latinoamericana, que nosotros somos lo opuesto a los Estados Unidos, porque mientras ellos tienen un sistema birracial de blanco y negro, nosotros habríamos llegado a cierta igualdad o a cierta democracia racial gracias al mestizaje, ¿no? Esa ideología del mestizaje ha sido muy fuerte en América Latina, no en todos lugares. En Dominicana, por ejemplo, me parece que no ha sido tanto. Pero esa idea de que nosotros no somos racistas, o de que en el Caribe hispano no hay racismo, porque los racistas son los americanos, ¿verdad?, es una constante, y eso inclusive ha dificultado el diálogo con otras islas del Caribe, porque las otras islas del Caribe están más enmarcadas en lo que fueron sus imperios, ¿no?, en sus colonias. Entonces, si uno va a las islas, a Jamaica, a las islas más bien anglófonas, ahí está más definido el modelo birracial, ¿no? Pero desde luego que hay racismo también en el Caribe hispanoamericano. La gran crítica a esto que se llama la ideología o el relato del mestizaje es que ha servido para tapar nuestro propio racismo, ¿no? Y por eso la Revolución Cubana, contrariando esa idea del mestizaje, entre las grandes promesas de los años 60 fue acabar con el racismo en Cuba. Y sin embargo, mucha gente piensa que no lo acabaron porque nunca hemos tenido un dirigente importante afrocubano, ni siquiera en el Partido Comunista, en el Comité Central creo que había uno, creo que se llamaba Almeida, pero hay más bien una acusación de que no se acabó con el racismo en Cuba, a pesar de que fue una gran bandera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Cuba es precisamente un ejemplo de los problemas del mestizaje, ¿no? La Revolución Cubana también se cimenta sobre la idea de que somos todos mestizos y somos todos iguales, ¿no? Y precisamente de ese legado martiano, ¿verdad? Y precisamente por eso los primeros años de la Revolución se llevaron políticas
bastante masivas, sobre todo en términos de educación y de salud, que intentaban subsanar, ¿verdad?, esta deuda histórica con los sectores negros. El problema es que estamos hablando de los años 60 y 70, en momentos en que el discurso no era un discurso racial, era un discurso de clases sociales, ¿no? El discurso marxista, digamos. Y la lógica de la Revolución Cubana era que si eliminaban las clases, eliminaba el racismo. Y ya hay un pronunciamiento a finales de los años 60 del mismo Fidel, en el que él dice, en Cuba se acabó el racismo porque ya no hay clases sociales, o sea, está extinguido el racismo. Entonces, en Cuba se volvió un problema, porque tú no puedes hablar de lo que no existe, ¿verdad? Cualquier posibilidad de proponer una identidad diferente desde lo negro fue totalmente cancelada, sobre todo en los años 60 y duramente en los 70. Por ejemplo, si eras un escritor que querías hacer poesía desde una identidad negra, sus libros eran censurados, pasabas al ostracismo, fue el caso de un grupo literario El Puente, ¿verdad? O sea, no, era el modelo racial contravenía este modelo universalista del hombre nuevo, ¿verdad?, que supuestamente es un modelo que no tiene color. Y cualquier idea de hablar de racismo o de proponer propuestas desde la cuestión racial era divisoria, ¿no?, contra esta unidad. Y eso también es muy paradójico de la utopía, ¿no? La utopía, una vez que se realiza, cancela lo político, ¿verdad? Porque si llegamos a la utopía, la política ya no es necesaria. Entonces, todo lo que fue el debate racial quedó cancelado, inclusive se prohibieron las prácticas de religiones afrocubanas, ¿verdad? Los paleros, los santeros estaban mal vistos como un síntoma del atraso. Pensemos que también, ¿verdad?, la teleología marxista piensa la civilización en términos de progreso, y esta cosa era una cosa barbárica atrás, ¿no?, que no se correspondía era un opio, digamos, barbárico de los pueblos, que no se correspondía con ese ideal de lo revolucionario del hombre nuevo, ¿no? Entonces... Una de las mejores pruebas, perdona, pero es que no quiero que sea. Sí. Una de las mejores pruebas de eso que estás diciendo es el interés que ha suscitado en ti el tema de la literatura y que se generó después de la participación de Cuba en la guerra de Angola. Una participación que tuvo no solo consecuencias muy grandes, ¿cuántos muertos? 2.000, 2000 es la cifra oficial, sí. 2.000 2000 muertos. cubanos. Sí. Y luego una guerra que desangró ese país por años, 4 frentes, la Unión Soviética metía la mano, pero no era el sector que había más apoyo popular. Y tú vas reseñando en un libro cuyo nombre, en un ensayo que yo leí, porque has escrito otras cosas, cuyo nombre es revelador. Se llama Del belicismo revolucionario a la desilusión del trauma. Cubanos en Angola. Pero a mí lo que más me impactó cuando te escuché la ponencia en el encuentro de Pittsburgh, fue el relato que hiciste de una literatura en la que los protagonistas son una especie de caníbales, y que los caníbales son de alguna manera, no sé si lo recuerdo bien, o que vienen de la guerra de Angola o que son angoleños, y de alguna manera es una literatura racista. Pero también cuentas cosas de otros testimonios de cubanos que estuvieron en la guerra, donde la manera como ellos describen a los angoleños remite a la idea del bárbaro con el que el blanco habla del negro. ¿Nos cuentas un poquito sobre eso? Sí, claro. Es un tema en el que estoy trabajando ahora, ¿verdad? Cómo la literatura reflexiona sobre lo que fue la experiencia de la intervención cubana en Angola. Fue una intervención desde el año 75 al 91, fueron muchos años. Y la guerra de Angola básicamente ha sido un tabú.
es algo de lo que no se empezó a hablar mucho hasta los años 90. Yo he encontrado dos aspectos que me llaman mucho la atención, ¿no? El primero es que el discurso oficial cubano elabora un relato de la conexión entre África y Cuba, ¿verdad? Fidel admite, pues ese es su relato oficial de cara al exterior, que África es parte constitutiva de la cubanidad, ¿verdad? E incluso habla de una identidad latinoafricana, ¿verdad? Esa idea de que hay una conexión histórica desde la trata transatlántica, y pensemos que Luanda fue uno de los grandes puertos donde enviaban los esclavos para este lado del Atlántico. Esa idea de que una memoria histórica compartida le sirvió, digamos, al gobierno cubano para justificar tanto la intervención civil y militar, hubo las dos cosas, ¿no? Eso es muy interesante porque esto ocurre en los años 70, en un momento en que, como te comentaba hace rato, el discurso racial dentro estaba anulado, estaba cancelado. Entonces, había un discurso racializado hacia afuera, hacia el internacionalismo, digamos, pero hacia adentro todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con lo negro estaba fuertemente, ¿cómo diríamos?, censurado, cerrado, reprimido. Entonces ahí ya empezamos a ver una paradoja. Y luego, cuando llegan los años 90, la cosa se empieza a destapar. Entre otras cosas, tú recordarás, Tulio, que en el 89 fue el fusilamiento de Arnaldo Ochoa, que fue el gran general, el héroe de la guerra de Angola, un general además mulato, de los pocos, ahora estábamos hablando, ¿verdad? Fue procesado por tráfico de diamantes y de drogas, por narcotráfico. Y de alguna manera ese gran héroe funciona de la guerra de Angola, que es también el gran héroe de la lucha, digamos, racial. Cuando se cae ese héroe, se cae esa épica en Angola, este discurso de supuesta democracia racial empieza a temblar. Si a eso le agregas que a partir de los 90 entró el fulano periodo especial, ¿verdad? En que el gobierno se vio obligado a abrir otra vez el turismo, y esa apertura al turismo significó que las desigualdades raciales emergieron con mucha fuerza, porque básicamente la población se dividió entre los que tenían acceso a dólares y los que no, y casualmente los que tenían acceso a dólares eran los más blancos, bien sea porque eran los que tenían buena presencia para tratar con los extranjeros, bien porque sus familias que estaban afuera les mandaban remesas en dólares. Ahí se empezó a dar una desigualdad que era muy patente, ¿no? O sea, la desigualdad racial se hizo muy patente, ¿no? Y es justo este momento en que la literatura empieza a hacer una desmistificación de la supuesta democracia, desmistificación de la democracia racial, y la literatura, incluso el cine, se empieza a llenar de personajes marginales, de personajes negros y mulatos, ¿verdad? Prostitutas, delincuentes, qué sé yo, jineteras, alcohólicos, en fin. Y es muy revelador que estos personajes casi siempre son negros o son mulatos. Y un poco creo que la idea de aquella ponencia era pensar que junto con la caída de Ochoa y el regreso del último contingente en el año 91 de los internacionalistas cubanos, ese negro, del que sí se podía hablar porque estaba afuera, digamos, ese negro que estaba en Angola, que estaba en África, vuelve a Cuba. Y entonces ese negro empieza a emerger, ¿verdad?, en la literatura, en el cine, y empieza a emerger con todos los tópicos que se suponían superados, ¿no? Piensa tú que en el periodo especial la gente no tenía que comer, entonces uno de los tópicos es la antropofagia. Y por alguna razón, si uno lee varios textos que escribieron sobre eso, estoy pensando, por ejemplo, en Reinaldo Menéndez, que tiene varios libros en el que habla, tiene un libro, una novela y unos cuentos en que aborda el tema de la antropofagia. Generalmente son negros que están traficando carne humana en el mercado negro para poder comer,
o son personajes que estaba prohibido, por ejemplo, matar las vacas para poder comer, entonces son personajes que comercian en el mercado negro estas vacas que matan, ¿no?, a mitad de la noche, y pensé, y volvemos otra vez entonces al estereotipo, ¿verdad?, el gran tabú de Occidente, que es ese de la antropofagia, ¿no?, relacionado otra vez a un sujeto negro o mulato barbárico. O sea, ese negro barbárico vuelve a los imaginarios de la literatura. No quiero decir con esto que sea una literatura racista, lo que quiero decir es que es una literatura que empieza a denunciar o empieza a desmistificar la idea de una democracia racial en Cuba, ¿no? Pero a ver, para ver si entiendo bien, ¿y esta literatura era muy leída? O sea, estamos hablando de una literatura, vamos a llamarla así, culta, académica, o de una especie de bestsellers fáciles, de esos que seducen a los lectores. Claro, mira, esta literatura emergió en los años 90, en un periodo, como te dije, de extrema escasez. Entonces ocurrió una cosa muy bonita, que es que estos jóvenes se reunían, escribían estas cosas en papel, no se podían publicar, entre otras cosas porque no había papel, pero también porque eran temas de los cuales no se podía publicar, ¿no? Entonces, estos jóvenes en ese momento compartían libros, fotocopias, y las podían hacer, manuscritos a mano. Esto circulaba, digamos, entre la gente sin pasar por un mercado realmente editorial. Eso después cambió porque una de las cosas que permitió la apertura es que estos escritores pudieran empezar a vender, o sea, pudieran empezar a vender sus manuscritos afuera. Entonces, la mayoría de estos escritores se fue, y la mayoría de estos escritores, y muchos de estos escritores publicaron esto en libros afuera, no adentro. Entonces, eso es interesante porque son libros que generalmente alguien que viene de viaje trae y lo comparte y va de mano en mano, etcétera. De todas maneras, hay algunos que tocan el tema racial que se han publicado en Cuba, pero como me contó una vez Leonardo Padura, una de las estrategias es: yo te publico pero no te distribuyo, ¿no? O sea, siempre estamos en este tejemaneje de, bueno, sí se permite, pero no se permite, pero sí te lo publico, pero luego ya a nadie le llega, o desaparece de las librerías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre es esa negociación, ¿no?, con el gobierno cubano. Magdalena, se nos ha ido el tiempo de una manera bárbara. Rapidísimo. Y yo siempre, bueno, todos los demás planes de vuelo los he cumplido. Hoy me quedan dos cosas. Yo creo que nos vamos a pasar unos minutos. La vez pasada también, unos 10 minutos más. No somos suizos, pero tratamos de serlos en esta edición de la cátedra. Me quedan dos cosas en el tintero. Me voy a saltar una. Yo quería que me hicieras una reflexión genérica sobre la literatura que tenía de homogéneo, la literatura en el Caribe, qué relación había entre esta literatura y la literatura que se hace en otras lenguas, que no sea la española. Pero sí me gustaría entonces solamente acotar eso. ¿Que has encontrado alguna unidad entre los lusófonos, los francófonos, los anglófonos y los que escriben en español en esa literatura? Lo que te decía al principio, quizás una cierta manera de habitar el mundo con y desde el cuerpo, eso, no mucho más te puedo decir. Lo que sí creo que está sucediendo, hay un escritor de Mozambique, Mia Couto, que a mí me gusta mucho, y para hablar de todas las catástrofes y desgracias de Mozambique, él usa la imagen del árbol y dice, teníamos demasiadas raíces con muy pocas hojas que le dieran sombra a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo, un poco pensando en esa idea de un árbol cuyas raíces matan a las nuevas generaciones, creo que esta idea del desarraigo funciona en la literatura caribeña actual, en el sentido que el mundo, o sea, los autores jóvenes se están deslastrando de eso que llamamos patria, o se están descargando del sentido, ¿verdad?, de una misión nacional o de los límites nacionales, ¿no? Yo siento que los escritores caribeños se les está ensanchando muchísimo el mundo, están haciendo esa sombra
que estas raíces no dejaban para las hojas, y eso creo que sí es una constante en todo el Caribe. Fíjate, el ejemplo más famoso, porque es el que se ganó el Pulitzer, es el de Junot Díaz, que es Dominican York, y que ya ni siquiera necesita escribir en castellano, ya ni siquiera necesita escribir en la lengua oficial, digamos, o en la lengua nacional. Pero como él podemos hablar de Cuba, y bueno, en Venezuela, yo acabo de leer Crema Paraíso, y yo siento, de Camilo Pino, y yo siento que Crema Paraíso es un intento, ¿verdad?, por desarraigar ese peso nacional que tanto nos agobia, ¿no? Por salir de ese legado, no que sea negarlo, sino tratar de convertirlo en otra cosa que se relacione con el resto del mundo, ¿no? Entonces Por sí. cierto, ya que estás diciendo eso, los venezolanos somos caribeños, no somos, tú eres caribeña, no eres, ¿cómo nos ven desde el Caribe insular? ¿Cómo vemos nosotros el Caribe? ¿Cómo, dime una cosa muy personal, más allá de Muy lo que... personal, a ver si lo puedo decir desde mí. Bueno, te diría que las identidades nacionales son inventos, digamos, más o menos recientes. Entonces la venezolana también es un invento. Entonces, como hay muchísimas Venezuelas, digamos, yo puedo hablar, como quieres una cosa personal, yo te diría, yo del barrio Los Chaguaramos, caraquista, digamos, ¿No es caraqueña, que ni de caraquista del caraquista, equipo Caracas? caraquí. Nadie es perfecto. Caraquista, te puedo decir que sí, yo me siento muy, muy caribeña, pero lo que sí te podría decir es que yo siento que los venezolanos estamos llegando tarde a nuestra caribeñidad, o más bien que los venezolanos estamos llegando tarde a una conciencia de nuestra caribeñidad. Y creo que eso se debe, uno, a que el Caribe sigue pensándose tradicionalmente en términos de islas aisladas en sus espacios nacionales, cuando el Caribe es verdad, es más bien un entretejido expansivo que también tiene continentes. Dos, creo que nuestra excepcionalidad petrolera nos separaba del resto, entre comillas, y no solamente, digamos, de las islas del Caribe o de la cuenca del Caribe, sino también del resto de América, ¿no? Pero yo creo que si tú tienes más de 5 millones de personas regadas por el mundo, si tú tienes barcos que desaparecen, entre comillas, tratando de llegar a Trinidad, si tú tienes una utopía que ha naufragado estrepitosamente, y vuelvo a la idea de que el Caribe es la utopía imaginada, ¿verdad? Con todos esos elementos yo creo que es posible decir que estamos naufragando o que estamos aterrizando estrepitosamente en nuestra caribeñidad apenas en el siglo XXI, ¿no? Pero sí, estamos arribando a los golpes a eso, ¿no? Creo que eso produce esa conciencia que no teníamos. ¿Y tú crees, a ver, tu novela, a ver, tú eres una persona particular, quiero decir, eres una venezolana académica nacida en Zúrich, que vive a caballo entre Estados Unidos y Lisboa, o sea, entre la península ibérica y el norte de América, que entre Lisboa y Notre Dame, que además está seducida por el Caribe y que escribe una novela donde yo siento que es como que metes todo en una licuadora, ¿no? Ahí aparece el sandinismo, Nicaragua, Lázaro Cárdenas, Muñoz Marín, Pérez Jiménez, los adecos, los comunistas. O sea, ¿esa novela es autobiográfica o es parte de esta angustia por el naufragio y la derrota vivida en clave personal? Sí, bueno, autobiográfica no es, pero es cierto que está muy alimentada por relatos familiares, relatos que siempre escuché. Está también, como decías tú ahora en la segunda parte, está también sostenida sobre lo que ha sido mi propia reflexión sobre el Caribe. Yo quería pensar qué hacer con los fragmentos de mi propio país, digamos, pero también pensarlo en unos términos, ¿verdad?, de relación, de entretejido con el resto del Caribe. Una de las cosas que a mí me interesaba hacer mucho en esta novela era recuperar la Legión del Caribe, ¿no? Porque es
es un fenómeno histórico del que se habla muy poco en los... Explicas un poquito, por favor. ¿Que lo explica? Sí, que Sí, expliques un sí. poquito la Legión del Caribe. Sí, ahora explico. La llamada Legión del Caribe fue un grupo de exiliados, de políticos, de intelectuales, ¿verdad?, de distintos países. Estamos hablando de países caribeños, pero también estamos hablando de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, de Venezuela, en Sudamérica, que armaron unas extensas redes afectivas y políticas en lo que terminó la Segunda Guerra para llevar la democracia a los países en los que todavía no había, ¿no? O sea, algunos de estos políticos vivían en sistemas democráticos y apoyaban a los que no, por ejemplo, contra Chapita o contra Somoza, ¿verdad? Y la idea era hacer una legión. De hecho hubo varias invasiones militares, pero también hubo un intercambio muy intelectual muy rico, ¿no?, sobre cómo llevar la democracia a esta zona. Y a pesar de que eso fracasó, porque a medida que entró la Guerra Fría, cualquier intento de democratización en el área se hizo imposible, sobre todo, ¿no?, cuando pensemos en el apoyo que le dio Estados Unidos después a estas dictaduras. Esa red afectiva se mantuvo todavía en los años 50, y en esa red afectiva estuvieron los ADECO, ¿verdad? Estuvo Muñoz Marín en Puerto Rico, estuvo el mismo expresidente Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Estuvieron los nicaragüenses, estuvo Juan Bosch de Dominicana. Entonces me parecía que eso era una manera de concebir lo que es el Caribe. ¿Qué es eso? Es una red de tierra firme, de continente y de islas, ¿verdad?, de flujos y reflujos culturales y políticos. Y esa es una experiencia que yo creo que ahora vendría muy bien volver a repensarla, ¿no? Estoy pensando cómo en el Caribe podemos hacer otra vez estas alianzas, no sé, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y cómo nos puede ayudar el resto, Puerto Rico, Panamá, ¿no? Cómo volver a repensar estas redes, ¿no?, Te puedo hacer, históricas. no, nos quedan unos 10 minutos. Te puedo hacer algunas preguntas muy personales. Ok. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto de estos 20 años de naufragio postdemocrático, cuántos años has vivido en Venezuela? Me preguntas si he vivido los años de la Revolución Bolivariana, ¿eso? Sí, sí. A ver, no, yo me fui en el año 2000, 2001. Sí, sí. ¿No has vivido ningún tiempo acá en estos 20 En años? este último tramo, no. O sea, he estado meses. Hubo alguna vez que estuve como 6 meses. No, un poquito menos, 4 o 5 meses, pero sí. ¿Y cómo mira a alguien desde afuera, pero siempre vinculada a lo que nos ha pasado como nación, como pueblo, frente a este apocalipsis? ¿Qué siente no Magdalena académica, Magdalena persona? Bueno, que es la misma, pero te lo he dividido Es otra. afectivamente. La misma y es otra. Mira, yo creo que volvemos a la idea del desarraigo. Es un proceso, es una sensación muy dolorosa, pero de la cual yo intento pensar, bueno, ¿para qué me sirve esto, no? Y que más allá del sentido práctico, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde afuera? Es, bueno, ¿qué hago con este desarraigo de Venezuela? ¿Qué hago con esa Venezuela que está hecha a pedazos, ¿no? ¿Cómo rearmo? Yo usaba esa imagen de Derek Walcott, ¿no?, del jarrón roto, que hay que rearmar ese jarrón roto, que el amor que reúne los fragmentos de ese jarrón roto, ahí está lo verdadero, decía, ¿no? Entonces yo pienso eso, o sea, la Venezuela que yo quiero está así, está rota, digamos. Yo no tengo una nostalgia restaurativa por una Venezuela del pasado. Yo quiero así, mi Venezuela enmendada, digamos, con sus cicatrices, ¿no? Benítez Rojo contaba que todo caribeño, a ver si lo puedo parafrasear bien, decía: todo caribeño que intente llegar a los orígenes de su cultura se encontrará como un náufrago solo y desnudo en una isla desierta, sin ningún tipo de documento de identidad, y lo único que le queda en el cuerpo son sus cicatrices y su color, el color de su piel. Y yo creo que es eso, ¿no? El desarraigo es un poco, bueno, yo quiero esa Venezuela náufraga,
que llega sin nada más que sus cicatrices. Esa Venezuela llena de cicatrices es mi Venezuela, digamos, no es un invento restaurativo del pasado, ¿no? Eso diría. Sí. ¿Y tú crees que esta comunidad en la que yo pude estar 2 o 3 días en Lisboa, hay una comunidad académica que se está formando del jarrón roto Sí. a pedacitos, pero existe como comunidad internacional Yo creo académica? que sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las riquezas dentro de de esta catástrofe, es que hemos podido salir de mirarnos el ombligo, ¿no? Y una vez que salimos afuera y nos quedamos solo con un pedacito, empezamos a rastrear los otros pedacitos. Y yo sí, te diría que sí, yo siento que estamos armando una comunidad mucho más fluida de lo que éramos cuando estábamos todos adentro, ¿no? Y sobre todo yo estoy impresionada con las nuevas generaciones, estoy muy impresionada, ¿no? Porque las nuevas generaciones también, eso que te decía la literatura caribeña, también están más ligeras de equipaje de lo que estábamos los anteriores, ¿no? Yo pienso mucho, por ejemplo, en mi generación, lo que llamamos la generación del Viernes Negro, que es muy difícil porque tenemos un pie en dos mundos, ¿no? Es una generación que tiene un pie ya en la derrota de esa gran Venezuela, porque ya lo que nos tocó a nosotros ya fueron las ruinas de esa gran Venezuela, y el otro pie en un régimen revolucionario, ¿no? Y somos una bisagra allí que muchas veces no consigue su lugar. Yo creo que, bueno, en lo particular yo no tengo mi lugar, a mí me cuesta, o sea, y está bien, digamos, ya aprendí a resignarme en que no hay un lugar, digamos. Hay muchos lugares por los que uno va pasando, pero no hay un lugar. Sin embargo, siento que las nuevas generaciones ya no tienen ese lastre, digamos, ¿no? ¿Y eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno. Yo creo que eso aligera un poco la cosa y además siento que las nuevas generaciones están viendo más allá de eso que te contaba, de nuestros límites nacionales, y eso es bueno. Yo creo que eso enriquece muchísimo nuestra visión del mundo, ¿no? Mirar más allá de nuestra propia desgracia, aunque sea una desgracia gigante, pero siempre es bueno como intentar ponerse en otros lugares, ¿no? Moverse y no solo quedarse, digamos, lamiéndose las heridas, ¿no? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Les ha tocado 2 fracasos, ¿no? El fracaso de la democracia y el fracaso de la revolución. Sí, sí, sí. Recuerdo una frase de Carlos Monsiváis que era muy irónico y le pregunto una vez a un periodista, bueno, ¿usted qué es de izquierda? La izquierda previa a la que conocemos ahora, que es una izquierda más totalitaria, pero en la izquierda mexicana de los años 70 le preguntan, bueno, pero ustedes han tenido tuvieron un fracaso en Cuba, tuvieron un fracaso en Nicaragua, ¿qué quiere ahora? Dijo, pues intentar nuevos fracasos. Yo te pregunto, para ir cerrando, esa generación como la tuya, y tú en particular, si esto cambiara, si nuestro país volviera a la democracia, no volverá jamás a la gran Venezuela utópica, petrolera y rica, pero si volviera a un mínimo de vida orgánica, ¿tú regresarías? No tengo ¿O la menor prefieres? idea, Julio. No tengo ¿Ah? la menor idea. Como te digo, vivo en una incertidumbre absoluta. No tengo la menor idea y además nunca me siento del todo... La idea del sedentarismo me cuesta mucho. Entonces Ya. sí, mi conexión con Venezuela está y estará y podré ir y a lo mejor decido vivir, no lo sé. Pero no sé cuánto tiempo, yo soy muy pata caliente, no sé cuánto tiempo me aguantaría en un mismo lugar, ya cual sea, Lisboa, Caracas, Estados Unidos, no lo sé. Pero sí, el pedazo del corazón roto está allí, digamos, ¿no? El fragmento está allí y eso lo lleva a uno a donde quiera que va en su maleta de viaje, ¿no? Bien. Una última pregunta ya para irnos, porque, bueno, aunque yo creo que nos queda, porque siempre queremos que una pregunta o dos, Diajanida siempre nos organiza algo, pero si, yo sé que es arbitrario lo que voy a preguntar, pero ¿cuál sería para ti la más caribeña de nuestras novelas?
Caribeña en el sentido clásico, no en el sentido de Junot Díaz más universal, sino en el anterior. Wow. Quizá Cuagua, ¿no? Quizá Cuagua. Quizá Cuagua. Pero, por ejemplo, ahora recién leí a Juan Carlos, Carlos Méndez Guedes, Juan Carlos Méndez Guedes. Me acabo de leer unos microcuentos que me gustaron muchísimo. Se llaman Vals de Amoreira. Y yo siento ahí ya una tonalidad caribeña que está más conectada con la cuestión animal, el cuerpo, lo animal, ¿no? Leí también unos cuentos recientemente de Carolina Lozada que hablan de lo animal también. Sí, eso está, Bueno, yo siento que eso está en nuestra literatura. bueno, Magdalena, Dianida, ¿tenemos alguna pregunta? Yo vi una que te preguntaban con cierta intriga cómo quedaba, esta es de Cici Montilla, que está en México, otra venezolana afuera, que preguntaba cómo quedaba la literatura de Nicolás Guillén en medio del tema negro cubano. Wow, Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, Nicolás Guillén entró en esta corriente del Caribe que se llamó la poesía negrista y tenía sus primeros poemarios tenían unos planteamientos también muy, muy interesantes y muy autoafirmativos del ser negro. El problema es que Nicolás Guillén terminó siendo uno de los personeros de la revolución y uno puede ver muy claramente cómo esa identidad combativa negra, que era una identidad más que pasaba por lo social, porque eso es lo otro. Hay poesías negristas que son simplemente folclóricas, o sea, el negro solamente está para bailar o para mostrar el trasero, etcétera, ¿no? La poesía de Guillén no, en la poesía de Guillén había una preocupación social. Pero lo que vamos viendo paulatinamente, ¿no? Con la revolución es que él empieza a diluir esa cuestión del color para una cuestión más antiimperialista y más de clase, ¿no? Y al final termina replegándose a la ideología del mestizaje y celebrando el mestizaje como esta gran mezcla universal en la que todos somos iguales, ¿no? Entonces hubo una domesticación de su poesía autoafirmativa negra, diría yo. Sí. Bueno, creo que hay un pensamiento autoritario de alguien que me reprocha por no ser del Caracas, pero es que... Pero ¿y de qué eres entonces? Bueno, yo sí conozco bien el fracaso y la derrota, porque yo soy de los Tiburones de La Guaira. Uy, de los tiburones con la... Bueno, una de las cosas más sabrosas era ver el ataúd de los tiburones cuando los pasábamos en el estadio. Esto empezó a perder equilibrio esta conversación, así que te dejo con Janira. Magdalena, precisamente Carolina Lozada te pregunta por el humor en estos relatos, en el tratamiento del relato sobre el Caribe, y ella hace específicamente alusión al tratamiento de la antropofagia caribeña y da el ejemplo del relato Carne de Virgilio Piñera, también vinculado a la escasez. ¿Puedes hablar un poco del humor en ese relato del Caribe? Perdón, y yo estuve tentado de preguntarte sobre el tema Virgilio Piñera, porque recuerdo un cuento de Virgilio Piñera donde un personaje se come a sí mismo sus partes del cuerpo precisamente antes del periodo especial, pero ya había una crisis alimentaria. Virgilio Piñera es clave, ¿eh? Sí, bueno, fíjate, a ver, el humor es un elemento imprescindible, me parece, en el Caribe. Yo incluso te llegaría a decir, por ejemplo, con la literatura venezolana, que a mí cada vez, en la literatura que se escribe ahora, cada vez me gusta más aquello que lidia con la tragedia desde el humor que aquello que lidia con nuestra tragedia desde la grandilocuencia, ¿no? Yo creo que ya tenemos demasiados relatos grandilocuentes oficiales como para repetir la misma cosa en la literatura, ¿no? Edouard Glissant, que era un poeta de Martinica, decía que una de las estrategias, ¿cómo era? Él hablaba de distracción y reversión, que era una estrategia esclava, cimarrona. La distracción es hacerle muecas, el esclavo le hacía las muecas y las payasadas al amo, ¿no?
lo hacía reír, decía él, y una vez que el amo bajaba la guardia, ¡plin!, venía la reversión, ¡chan!, te meten la puñalada, ¿no? Entonces, creo que sí, que el humor tiene eso, ¿no? Te permite llegar a la profundidad sin esa grandilocuencia del ego, ¿no? Y yo diría que la escritura desde el humor tiene más profundidad incluso, yo siento, ¿no? Para tocar ciertos temas, sobre todo los temas dolorosos. Y como bien dice Carolina, el tema de la antropofagia nos conecta además en el Caribe con Brasil también, ¿no? Porque el tema de la antropofagia, que empezó siendo un estigma caribeño que luego se desplazó hacia África, se ha revertido en América Latina o se ha revertido en el Caribe y también en Brasil, ¿verdad? Como una manera de autoafirmación juguetona, desafiante, para decir, bueno, sí, aquí estamos. ¿Cuál es el tabú? Sí, somos antropófagos, ajá, ¿y qué? ¿No? Y Virgilio Piñero tiene mucho eso, por eso su literatura es tan difícil de enmarcar ideológicamente, ¿no? Parte de la dificultad de Virgilio con la revolución es que su literatura no puede, si tú estás leyendo desde la carne y desde el cuerpo, tú no puedes leer desde la ideología, digamos, ¿no? Y esta idea de la carne y de la antropofagia te lleva a una dimensión que no pasa por el sujeto yo, identitario, pasa por otros lugares de lo que somos, ¿no? Porque no solo somos un sujeto racional, somos también cuerpos, somos otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas más animales, más corporales, son muy difíciles de atrapar en los discursos ideológicos, me parece, ¿no? Entonces... Bueno, gracias, Magdalena. Realmente se nos fue el tiempo muy rápido, pero creo que logramos hacer un buen paneo sobre tu obra, tus reflexiones y tus preocupaciones literarias, intelectuales, caribeñas y venezolanas. Muchas gracias, de verdad. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que hablé hasta por los codos. Les pido disculpas si hablé demasiado y estoy, bueno, muy contenta de que hubiéramos tenido esta conversación. Muchas gracias, Yanida, también por la moderación y claro, a Tulio por la conversación que fue muy amena, sí. Magdalena, Bueno, más bien gracias a ti, absolutamente estimulante y grato escucharte. Gracias por tu compañía. Gracias, Tulio, por este nuevo sábado. Los esperamos el sábado que viene, que vamos a tener a César Miguel Rondón y vamos a tener salsa y más conversas. Feliz fin de semana para todos y los esperamos el próximo sábado. Gracias, Tulio. Gracias, Magdalena. Igualmente. Gracias a todos por acompañarnos.